¿Cómo se recibe el perdón? Y ustedes, los que han estado viniendo y siguiendo esta serie, estamos hablando de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Hemos ya hablado tanto, recuerden que las predicaciones están en nuestra página de internet, se están poniendo cada semana. Pero una pregunta es entonces, si Cristo realizó el perdón de los pecados hace 2000 años, allá en Jerusalén, en la cruz, cuando Cristo murió y resucitó, la Biblia enseña que Él perdonó todos nuestros pecados. Pero la pregunta entonces es cómo puede un individuo o cómo puede un ser humano, sobre todo que vivimos acá en América, en el mundo, en todas partes del mundo existimos seres humanos, cómo recibe un ser humano el perdón de pecados. Y realmente la respuesta es más sencilla de lo que nos imagina, es simplemente por fe. Uno recibe el perdón cuando recibe o pone su fe y confianza en Cristo Jesús. Miren lo que dice Efesios 1:7, hablando de Jesucristo, cuando dice el apóstol Pablo, en quien tenemos, es en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todo ser humano, judío o no judío, nosotros somos no judíos, o sea, gentiles. Todo ser humano que tiene a Jesucristo viviendo dentro de su corazón y su vida, también tiene otra cosa, de acuerdo a la Biblia, dice, en quien tenemos redención. Todo ser humano que pone su fe en Cristo Jesús, en Cristo Jesús esa persona tiene redención, es decir, el perdón de pecados. Si ustedes están leyendo este pasaje en la Biblia, esta es la versión Reina Valera 60, sea en inglés, sea en cualquier versión que ustedes están diciendo, probablemente probablemente lo diga de alguna otra manera, pero el mensaje esencial, Efesios 1:7, enseña que el ser humano en Jesucristo tiene redención por su sangre, es decir, el perdón de pecados. Si tú tienes redención, también tienes el perdón de pecados. Si tienes perdón de pecados, también tienes redención, has sido redimido. No puedes tener lo uno sin lo otro, porque ahí ese mismo versículo Dios está casi igualando la redención del ser humano con el perdón de pecados. ¿Qué significa redención? Hemos hablado bastante de eso, pero por causa de, si no han venido antes, redención significa la liberación, liberar a una persona de un estado de esclavitud, de ataduras, y la redención es liberarlo, pero por medio de que se paga un rescate de mucho precio. Esa es la liberación que Cristo Jesús hace a cada ser humano que está en Cristo Jesús. Lo redime, es decir, lo libra del poder del pecado y del poder de la muerte. El ser humano puede tratar o gastar su vida tratando de encontrar redención y perdón de pecados en todo lo que quiera, pero de acuerdo a la Biblia, que nosotros creemos que es la palabra de Dios, y obviamente nos sobran muchos argumentos de que así es, de acuerdo a la Biblia, la redención o el perdón de pecados de un ser humano no se encuentra en nadie más que en Cristo Jesús. Y eso que están viendo en la pantalla es una declaración de la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo se encuentra eso, no en la iglesia, no en la religión, no en el buen comportamiento, no en la educación, no en las buenas intenciones, no en la fe. Escuchen, la redención de pecados no se encuentra en la fe, ni en ninguna religión. La fe es el instrumento por el cual uno recibe a Jesucristo, es decir, la fe accesa eso que en Cristo se encuentra, pero la fe misma no salva a ningún ser humano. Entonces tenemos que nosotros comprender muy bien eso
para no simplemente decir a la gente, lo importante es que tengas fe. Si tienes fe en tu religión, está bien, síguele adelante, lo importante es que tengas fe. Eso es un engaño de Satanás, porque no, la religión no salva. El único que redime y que perdona es Cristo Jesús. Algo interesante es de que vean, tengo aproximadamente 40 años en la vida cristiana y no recuerdo haber escuchado a ningún cristiano pedirle a Dios que lo redima. Nunca he escuchado a un creyente, a un cristiano decir, estar orando otra vez en las noches o en la mañana y decir, Dios mío, por favor, redímeme. He asistido a conferencias, a otras iglesias, grupos de creyentes, estamos orando y nunca, jamás de los cristianos dice, oramos, Dios mío, te pedimos que nos redima. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los creyentes no le piden a Dios que los redima? ¿Saben por qué? Porque creemos que ya hemos sido redimidos, porque Cristo ya nos redimió. Esa es la simple y sencilla razón. Todo creyente sabe que no tendría sentido continuar pidiéndole al Señor que lo redima si uno ya entendió que Cristo precisamente para eso murió y nos redimió. Cuando yo me casé con mi esposa fue una vez y para siempre. Vean, imagínense que yo al otro día de casado le pidiera a mi esposa que se casara conmigo. ¿Qué tendría sentido? ¿Y qué si al mes estoy otra vez pidiéndole a mi esposa que se case conmigo? Obviamente tendría yo un problema y mi esposa no iba a estar muy contenta, ¿verdad?, de mí si le estoy pide que se case conmigo. ¿Por qué? Porque eso fue una vez y para siempre. No tengo necesidad de pedir que mi esposa hiciera algo si ya sucedió, ya me casé con ella. Sin embargo, vean, parece chistoso esto, pero esto es exactamente lo que continúan haciendo miles de cristianos el día de hoy. Con respecto a la segunda parte de ese mismo pasaje de la Biblia, cuando se trata de la redención, los cristianos no le piden a Dios que los redima. Pero lo interesante es que sí, los cristianos se la pasan pidiéndole perdón a Dios. Creo todos los que estamos aquí, de alguna manera, nos hemos encontrado o pidiéndole perdón a Dios o estando en una iglesia o en un grupo de creyentes que nunca le piden a Dios que los redima, pero sí hemos escuchado clamar y pedirle a Dios que nos perdone, ¿cierto o no? Prácticamente eso lo vive el mundo cristiano religioso. Entonces, Dios nos dice en su palabra que en Cristo, ¿qué cosa tenemos? Redención por su sangre, es decir, el perdón de pecados. Tenemos las dos cosas en Cristo Jesús, pero es una pena y preocupación de que muchos creyentes solo aceptan que en Cristo tienen redención, pero que no tienen perdón, que el perdón se tiene que estar ganando o recibiendo conforme uno falla o peca delante de Dios. Pero si ponemos atención, vean, ese pasaje de la Escritura no separa los dos. Está diciendo que tenemos las dos cosas en Cristo Jesús. No podemos nosotros creer la palabra de Dios a la mitad. No podemos simplemente ver ahí y decir, esto es verdad, Señor, pero esto no es verdad. Esto me lo tengo que estar ganando conforme yo voy fallando delante de ti. Pero eso de pedirle perdón a Dios, hermanos y hermanas, se ha hecho en el cristianismo una doctrina mayor, una doctrina grande, porque todo mundo lo acepta y generalmente nadie lo cuestiona. Como les digo anteriormente, pues eso era lo que yo creía y yo enseñaba eso, porque yo leía libros de teología, librotes así, y enseñan lo mismo. Escuchaba a Billy Graham, a Luis Palau, a Alberto Motesi, muchos predicadores
muy conocidos, y no estoy diciendo que no son cristianos. Claro que son cristianos, son sinceros, son honestos, han hecho grande obra de evangelismo y de ayudar a los creyentes en su fe. Sin embargo, estas personas también en sus libros enseñan lo mismo a los cristianos, a pedirle perdón a Dios cuando uno falla. El asunto es serio porque es generalmente una tradición, no se cuestiona. Pero cuando uno empieza a cuestionar y a hacer preguntas más profundas a esa misma gente que dice que cree que Dios nos perdonó, y le preguntamos, pero entonces ¿por qué le pides perdón a Dios? ¿Saben lo que sucede? A menos en mi experiencia, sea pastor o sea creyente de muchos años, esto es lo que sucede. Llega a un punto la persona en que no sabe lo que cree y no puede responder y se rasca la cabeza porque no se ha dado cuenta de que en realidad es una contradicción creer que Cristo en la cruz nos perdonó de todos nuestros pecados, pero si yo le pido perdón cuando peco, Él me va a perdonar. Es una gran contradicción, pero eso es lo que vivimos nosotros los evangélicos tristemente. Ahora, aunque pedirle perdón a Dios pareciera algo espiritual y humilde, porque vean, cuando una persona no le pide perdón a Dios, sino que ya aceptó el perdón de Dios, se le mira feo, porque piensa uno es arrogante. Pero a una persona cristiana que está arrodillada y golpeándose el pecho diciendo, oh Dios mío, perdóname, perdóname, esa persona a los ojos humanos se ve más espiritual y más humilde. ¿Por qué? Porque mira, él sí reconoce que ha pecado y le está pidiendo perdón a Dios. Sin embargo, no tiene fundamento en la Biblia, que es nuestra fuente de máxima autoridad. La Biblia nos enseña, no enseña perdón a un creyente que le pida perdón a Dios cuando peca. El pedirle perdón a Dios es una tradición más que en las Escrituras, y como les he dicho, el cristiano no le pide perdón a Dios, no le pide a Dios que lo redima, pero sí le pide que lo perdone. Entonces debemos de entender que tener fe en Cristo Jesús es tener fe en la verdad de su palabra. Cuando decimos pon tu fe en Cristo Jesús, estamos diciendo confía todo lo que Jesucristo dice que es verdad en su palabra. Esa declaración viene de Jesucristo mismo, que inspiró a un hombre llamado el apóstol Pablo. Y dice Jesucristo que en Él tenemos redención, perdón de pecados. Y la pregunta es, ¿confías en Él? Ten fe de que es así porque Cristo lo está diciendo. Y el creyente no puede experimentar la plenitud de la vida de Cristo si desconfía de la verdad del mismo Cristo. Necesitamos confiar en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En su sangre o por su sangre es lo que tenemos. Y saben que esa declaración, hermanos y hermanas, perdón, es lo que estamos cuestionando y es lo que está en juego, podemos decir, cuando dudamos de alguna parte de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención es por la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó. El perdón de nuestros pecados es precisamente por la misma razón, por la sangre que Cristo derramó en favor de toda la humanidad. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz lo que se está desechando cuando nos resistimos a creer, sea la redención o el perdón de los pecados. El medio que Dios usó para que hubiera redención es la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Y tal vez la raza humana nosotros nunca llegaremos a comprender la grandeza del valor de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo representa su vida misma, la vida de Cristo Jesús. Él murió para redimirnos, es decir, para perdonarnos.
De manera que la redención y el perdón de pecados son de acuerdo a o según las riquezas, pongan atención, de su gracia, de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, es cuando Dios nos da un favor o una bendición, un regalo grandísimo, sin nosotros, la raza humana, merecerlo. Ningún ser humano merece ser redimido, pero por su pura gracia Dios te redimió hace 2000 años en Cristo Jesús. Ningún ser humano merece ser perdonado o el perdón de Dios, porque uno ha pecado, se ha rebelado, ha vivido independiente de Dios por voluntad propia. Pero Dios en su pura gracia nos da y nos ofrece ese regalo que es el perdón de pecados que se encuentra en Cristo Jesús. La gracia de Dios. Y dice ahí, para que no dudemos. Yo creo que el Señor sabía que la raza humana iba a dudar acerca de la grandeza de su gracia o del perdón y la redención, y por eso inspiró al apóstol Pablo a escribir exactamente lo que ustedes están leyendo en su pantalla o en su Biblia. En Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, de acuerdo a las riquezas de la gracia de Dios. ¿Qué tan grandes son las riquezas de la gracia de Dios? Infinitamente. O sea, son infinitas. No hay límite para la gracia de Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo en los Romanos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios para poder Dios perdonar a la raza humana. Si tu pecado era hasta aquí, la gracia de Dios lo cubre. Si tu pecado es más arriba, la gracia de Dios lo cubre. Si tu pecado es el peor pecado que un ser humano pueda jamás cometer en este mundo, llegar hasta aquí. ¿Saben qué dice la Biblia de la gracia de Dios? Sobreabunda por pura gracia. No nos lo merecemos, pero es pura gracia del Señor. Vean otro pasaje. Ok, ¿cómo está? Ok. Sí, perdón, es en Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Ahí está mal en la cita bíblica, pero la cita correcta de ese pasaje que está en la pantalla es Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colossians chapter 1 y versículos 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y hablando de su amado Hijo, dice, en quien tenemos una vez más. Pablo, el primer pasaje le habló a los cristianos de Éfeso, se les escribió. Ahora les escribe a los cristianos de Colosas, otra ciudad. Pero le dice lo mismo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y notemos, porque vean el versículo 13 especialmente, notemos las verdades profundas que acompañan a la redención y el perdón de pecados. Cuando una persona pone su confianza en Jesucristo, de acuerdo a lo que están viendo en la pantalla, que es la palabra de Dios, esa persona dice en la Biblia que es librada del poder de las tinieblas. Es rescatada, es sacada del poder, es decir, del dominio o de la autoridad o del señorío de las tinieblas espirituales. Obviamente, si eso es verdad cuando uno está en Cristo Jesús, entonces significa que el ser humano que no ha sido librado por medio de Cristo Jesús, ese ser humano aún permanece bajo el poder de las tinieblas o el reino de Satanás, que es lo mismo. Poder de las tinieblas, reino de Satanás, es lo mismo. Y si tú no estás en Cristo Jesús, no has sido todavía librado de ese poder y dominio o reino de Satanás. Todavía estás viviendo bajo la mentira de Satanás, que puede venir por medio de tu religión, de tu papá, de tu mamá, del pastor, del sacerdote, de la educación, de tu moralidad, de la psiquiatría, de la psicología, de la ciencia.
No importa, si es mentira y no estás viviendo de acuerdo a la verdad de la palabra del Señor. Cuando Adán pecó, al desobedecer a Dios y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, toda la raza humana quedó bajo el poder y dominio de Satanás. Génesis capítulo 3, Génesis 3:15, la promesa de la bendición, pero en Génesis capítulo 3, ustedes saben cuando el ser humano en Adán se rebeló contra Dios y pecó, una de las consecuencias fue que quedó la raza humana bajo el poder o dominio de la mentira de Satanás. Todo ser humano que nace en este mundo nace bajo el poder, bajo el control, bajo el dominio de la mentira de Satanás. Pero puede ser librado, y esa es la buena noticia, eso es el evangelio. ¿Cómo controla Satanás a la humanidad el día de hoy? Por medio de sus mentiras que se oponen y contradicen todo lo que Dios enseña en la Biblia. Si alguien dice algo, sea un filósofo, sea un pastor, sea un sacerdote, sea un líder religioso, sea Mahoma, sea Buda, sea el Hare Krishna, sea el Mahatma Gandhi o la Madre Teresa, no importa. Si un ser humano dice algo que la palabra de Dios lo contradice, eso es mentira que viene de Satanás. ¿Por qué? Porque el único ser espiritual que se opone y contradice a la verdad de la palabra de Dios, ¿quién piensan que es? Satanás. Y Satanás engaña a la humanidad, y hay muchos seres humanos que el día de hoy están engañados por la mentira de Satanás. Cuando la gente dice, pero ¿y cómo sabemos que ese libro de verdad es la palabra de Dios? ¿No te has dado cuenta que ese pensamiento no viene de Dios, sino viene del diablo? Y estás razonando el razonamiento que Satanás pone en tu mente. No hay nada de malo en querer encontrar o asegurarse si este libro en verdad es la palabra de Dios. Pero el diablo te va a poner pensamientos para que no escarbes y no te asegures. Eso sí es problema. El ser humano quiere tener argumentos buenos, claro, está bien. Entonces busca, atrévete a investigar. Atrévete a tratar de contestar esas preguntas que tú tienes que piensas que no hay respuesta. Porque si tú nada más ya cerraste tu mente diciendo, ¿cómo puede uno saber si eso es un escrito nada más por un ser humano? Y ahí te quedas, eso significa que el diablo te ha engañado y que realmente sigues bajo su poder y bajo su autoridad por el razonamiento que Satanás ha puesto en tu mente. Esa es la manera en que el diablo controla a la raza humana el día de hoy. Ahora, pero eso no es todo. El ser humano que escoge poner su confianza en Jesucristo no solo es librado del poder de las tinieblas, que dice ese versículo, arriba, el versículo 13, es trasladado ¿hacia qué? Al reino del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Cristo no solamente te libera del poder del diablo, pero te traslada a un nuevo ambiente o esfera espiritual que es el reino de Jesucristo. Todo ser humano ahora se desenvuelve en un nuevo reino, el reino de Cristo, cuando uno pone su fe en Cristo Jesús. Aún cuando vive en este mundo, nosotros vivimos en este mundo, el nuevo creyente o el cristiano no pertenece más a este mundo ni al reino terrenal. Nosotros los cristianos pertenecemos al reino de Dios. Vivimos aquí en esta tierra junto con la gente que no es hijos de Dios, junto con los seres humanos. De hecho, hay casas en que está dividida en cierto sentido, porque sea que el esposo pertenece al reino de Dios y la esposa sigue perteneciendo al reino de Satanás. O viceversa, el esposo está en el reino de Satanás y la esposa en el reino de Dios. Y los hijos también. Y no es nada agradable muchas veces porque realmente hay mucho conflicto y división. De hecho, Jesucristo cuando vino aquí a la tierra dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada, es decir, división.
Porque vine a poner, dice, al esposo contra la esposa, a la suegra contra la nuera. Y sí, pero uno dice, ¿pero cómo? Bueno, nada más, hagan la prueba. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo Jesús. Si tú eres el único que pone tu fe en Cristo Jesús en tu casa, en tu familia, vas a ver lo que Cristo enseña con que vino a traer espada. Porque la palabra de Dios divide, separa lo inmundo de lo santo. Entonces, cuando una persona es trasladada del poder de la mentira, de las tinieblas, al reino de Cristo Jesús, esa persona empieza a experimentar y a vivir una nueva vida. Empieza a mirar el mundo por medio de otros lentes, es de la verdad de Dios. Y todo hablamos y lo filtramos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces ahí la gente siente, tu familiar o tu vecino, o sea quien sea, que no están en la misma página. Y como dice el apóstol San Pedro en su epístola, dice, a la gente le parece cosa loca de que no corramos junto con ellos. Y nos llega a odiar, nos llega a detestar y nos llega a aborrecer. Y hay padres que dishonran a sus hijos, se divorcian de sus hijos y dicen, nunca más vuelvas a entrar a esta casa, a partir de hoy ya no soy más tu papá, ya no soy más tu mamá. Yo no sé, espero que a nadie de aquí le haya sucedido, pero debe estar preparado para eso. Tal vez a alguno de ustedes le ha sucedido. Conozco personas que en realidad eso le ha sucedido por venir y ser trasladado al reino del Hijo de Dios. El papá y la mamá y los familiares lo empiezan a aborrecer. ¿Por qué? Porque los dos están viviendo en diferentes reinos. Es el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El creyente piensa diferente, siente diferente, vive diferente. Estar en el reino de Cristo nos hace ver la vida de una manera totalmente diferente. Y el apóstol Pablo usa la misma declaración que le hizo a los cristianos de Éfeso. Vean, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando tú te arrepentiste, no viniste a recibir solo el perdón de tus pecados. Tú viniste a recibir a Cristo Jesús mismo. Eso es importante, escuchen bien. Cuando nosotros nos arrepentimos, no vinimos a Dios solamente para decirle, Señor, dame el perdón de mis pecados. Y te fuiste contento por el perdón de tus pecados. Eso es lo que se está enseñando el día de hoy. Tristemente, eso es lo que se enseña el día de hoy en muchas iglesias. Y pasan a la gente enfrente, levante la mano, ¿quién quiere que Dios le perdone sus pecados? Y la gente dice, yo quiero que Dios me perdone mis pecados. Entonces ya se va y ya se va contento. ¿Por qué? Porque dice, Dios ya me perdonó mis pecados. ¿Entiendes? Pero eso no enseña la Biblia. Cuando tú te arrepientes, no viniste a recibir solo el perdón de tus pecados. Tú viniste a recibir a Jesucristo mismo. En Cristo hay perdón de pecados. En Él se encuentra el perdón de tus pecados. Pero no vinimos nada más para traer perdón, para agarrar el perdón de pecados. Viniste a recibir la misma vida resucitada de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y la vez pasada yo ilustraba con esto, hagan de cuenta que este es el perdón de pecados y este de la Biblia es Cristo Jesús. Cuando uno se arrepiente y nada más viene por el perdón de tus pecados, ¿qué sentido tiene? Por eso la vida de muchos creyentes no cambia. Están contentos de que ya agarraron el perdón de pecados y cuando se mueran, como ya están perdonados, van a ir al cielo. Pero no, la vida de Cristo Jesús. En Cristo Jesús se encuentra el perdón de pecados. Cuando tú vienes, tú recibes a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, la vida resucitada de Jesucristo. Y en Él, juntamente con Él, tú estás aceptando ¿qué cosa? El perdón de tus pecados. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Esa es una enseñanza clara que sin agarrar un prejuicio doctrinal o teológico, cuando uno lee la Biblia, es así, hermanos, como la Biblia nos está enseñando. La gente a veces piensa que es así, nada más se trata de recibir el perdón de pecados, pero el perdón de pecados es uno de los problemas de la raza humana que ya se solucionó hace 2000 años. ¿Es verdad que el ser humano es pecador?
y necesita perdón, bueno, ya sucedió hace 2000 años. Pero el problema serio de la humanidad no es eso ya, porque eso ya se solucionó delante de Dios. El problema principal, serio de la raza humana es que está muerto espiritualmente y necesita vida espiritualmente que se encuentra en Cristo Jesús. Eso es lo que recibiste. Eso es lo que recibiste cuando recibiste a Cristo Jesús. Eso es lo que recibieron ustedes cuando aceptaron a Cristo Jesús. Cuando pusieron su vida, su fe en Cristo Jesús, recibieron la misma vida resucitada de Jesucristo. Él es nuestra vida. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Se piensa que el problema principal del ser humano es que es pecador y necesita perdón. Es verdad, pero hay un problema más serio, es que está muerto espiritualmente y necesita vida. Jóvenes y señoritas, he hablado con mi hija, he hablado con otros pastores, he preguntado a otros jóvenes. Es triste, joven y señorita, si tú tienes un entendimiento equivocado de la salvación. Y saben que la mayoría de los jóvenes, cuando les hacen un examen escrito, que es lo que aquí en Plenitud de Vida hacemos, porque queremos asegurarnos de que nuestros niños, nuestros jóvenes, y yo hiciera exámenes también a ustedes aquí, hermano, pero lo hacemos en Conociendo a Jesucristo los lunes. ¿Entienden la salvación de verdad? Bueno, la mayoría de los jóvenes saben lo que dicen. Creer en Jesucristo. ¿Qué es la salvación? Believe in Jesus. Believe in Jesus. Eso no es salvación. Los demonios creen en Jesucristo. Satanás cree en Jesucristo. Vamos a decir, cuando Dios me perdona mis pecados, ¿quién dice que eso es salvación? Entonces toda la humanidad es salva y va a ir al cielo. El perdón de pecados no es salvación. El perdón de pecados fue necesario para que pudiera haber salvación. ¿Qué es salvación? Pasar de un estado de muerte espiritual, hombre, mujer, niño, niña, joven, señorita, si estás escuchando, a un estado de vida espiritual. Pasas de muerte, tal vez vas a la iglesia, tal vez vas a la escuela dominical, tal vez te lees la Biblia, tal vez te memorizas versículos de la Biblia, tal vez te sabes el Padre Nuestro, tal vez perteneces al grupo de alabanza, tal vez perteneces al esto de la iglesia, pero estás muerto, estás muerta espiritualmente. No eres hijo de Dios. Aunque tu papá sea cristiano o tu mamá, no eres hijo de Dios tú por ser por eso. Necesitas pasar tú mismo del estado de muerte espiritual a la vida espiritual. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho muchas veces. Tienes que arrepentirte. No vas a estar, pero ¿y cómo sabemos que, bueno, esto sí lo creo y esto no lo creo? Entonces, ¿de qué te arrepentiste? Arrepentirte, te arrepientes de verdad de que no has creído que este libro es la revelación de nuestro Dios, del único Dios. Te tienes que arrepentir de tu incredulidad de que Jesucristo en verdad es el único Hijo, el único Salvador de la humanidad. Es Dios mismo que se hizo un ser humano. Entonces la reconciliación proviene totalmente de Dios. Escuchen, miren lo que dice Colosenses 1, 19 al 22, por cuanto agradó al Padre. ¿A quién le agradó? A Dios. Él quiso redimirnos y punto. Tú no le pediste a Dios que te perdone, ni que te redima, que te reconcilie con Él. Tú ni habías nacido, ni yo había nacido. Esto lo hizo Dios por iniciativa propia, por puro amor, por cuanto agradó al Padre, que en Cristo habitara toda plenitud. Y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una vez más, hace 2000 años, vean, la cruz de Cristo Jesús. La cruz no es crucifijo. Crucifijo es cuando tienen a Cristo ahí clavado, hermano. Ese es un crucifijo. Realmente la Biblia, Cristo estuvo ahí, pero Cristo resucitó, por eso se usa la cruz vacía, porque Cristo resucitó de entre los muertos, Cristo está vivo, Cristo está a la diestra de Dios Padre en las alturas. Versículo 21, y a ustedes
Pablo entonces se refiere a los que no son judíos, a todos los gentiles, nosotros. Y a ustedes que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, a ustedes gentiles, ahora Dios los ha reconciliado. Es un hecho. ¿Cuándo? Hace 2000 años con la muerte de Cristo. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentar los gentiles, nosotros mexicanos, americanos. Para presentar los santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, vean, el hombre no hizo absolutamente nada para que Dios lo reconciliara con sí mismo. Fue voluntad y decisión de Dios. Dios simplemente quiso hacerlo. Dios no vio nada bueno en el ser humano como para que lo animara a reconciliarnos con Él. ¿Entienden? O sea, Dios no tuvo a ver cuántos seres humanos buenos hay. Mira este me impresiona, porque mira, que perfectamente se está cumpliendo mi ley. Dios no hizo eso, hermano, porque no encontraría a ningún ser humano. Dios no vio nada bueno. Él solamente vio maldad y perversión de corazón en la raza humana. Pero aún así, Él nos quiso reconciliar. Si la reconciliación hubiera dependido de nuestra voluntad, Dios nunca nos hubiera reconciliado. Hablando de los gentiles, entonces el apóstol Pablo les dice que ellos en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente. ¿Extraños y enemigos de quién? De Dios. Los gentiles, acuérdense que no eran judíos. A los judíos Dios les reveló sus oráculos divinos o su palabra, sus 10 mandamientos, y todos los mandamientos fueron para los judíos. Pero los gentiles no tenían ni 10 mandamientos ni ley de Dios, éramos paganos. ¿Entienden? Éramos enemigos con Dios, esa idea de Dios. ¿Por qué piensan que ahorita, el día de hoy, existen tribus y no civilizadas que creen en un Dios? Pero ¿saben qué tipo de Dios creen? No un Dios de amor. Su concepto de Dios, por haberse alejado y por no seguir lo que la palabra de Dios dice, el verdadero Dios, su concepto de Dios, uno le dice los dioses o Dios. ¿Y saben qué están haciendo? Tratando de calmar su ira. Hay tribus que aún pueden hasta sacrificar a su propio hijo para calmar a ese Dios que ellos tienen en mente, que no es el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque tienen miedo, son enemigos de Dios en su propia mente. Dios no reconocía a los gentiles como su pueblo escogido, solamente eran los judíos. Esta precisamente es la buena noticia del Evangelio que el apóstol le está diciendo a los gentiles. Dios los ha reconciliado. Antes ustedes eran extraños y enemigos en su mente, haciendo cosas malas. Pero ahora, ese es el mensaje para nosotros los mexicanos y los que vivimos aquí y los que no somos judíos. Pero ahora Dios los ha reconciliado. ¿Por qué dice Dios que nosotros éramos enemigos en nuestra mente? Porque desde la perspectiva de Dios, Él nunca ha sido el problema por nuestra mala relación con Dios. Dios es Dios. Dios ama a la raza humana. El problema era en nuestra mente. El ser humano piensa que Dios está enojado con él. Dios no está enojado con el ser humano. Dios es amor. Dios siempre ha amado al ser humano aún antes de que Cristo muriera por nuestros pecados. ¿Escucharon eso? Dios siempre ha amado a la raza humana aún antes de que Cristo muriera por nuestros pecados. Este hecho nunca ha cambiado en lo absoluto. Pero como Dios es santo y justo, por esta razón le indigna el pecado del ser humano. Dios aborrece el pecado. Y quiero decirle, hermano y hermana, de que el pecado es pecado. Aquí en todas partes. Adulterio es adulterio y es pecado. No importa que la cultura o que llegue el momento en que la mayoría de la gente diga, pues ya que no sea pecado y vamos todos a adulterar y que todo esté bien, y que como el día de hoy. La verdad, ¿quién lo define? La mayoría. Si la mayoría dice que esto ya no es pecado y no es malo, entonces ya toda la gente dice, ok, entonces no es malo.
Pero no, el problema es que lo que Dios dice que es pecado y punto. Lo aceptes o no lo aceptes, lo creas o no lo creas, lo acepte la mayoría o lo niegue la mayoría, la verdad de Dios no cambia, nada más porque la mayoría no lo quiere aceptar. El pecado es pecado y Dios aborrece el pecado. Gracias al amor de Dios, Él un día castigó todo el pecado de la raza humana en Cristo Jesús. Hace 2000 años sucedió eso. Debido a que el ser humano conoce la maldad de su corazón, en su mente, en su corazón, el ser humano piensa que Dios lo aborrece y que no lo puede aceptar. El día de hoy, miles y miles de personas aún piensan que Dios no los ama y que los aborrece debido a su comportamiento, a las cosas que ellos tienen, que saben que son malas. Todo ser humano tiene conciencia dada por Dios. Y sabían ustedes, escuchen bien, sabían ustedes que una de las razones principales por qué un ser humano, un hombre, no quiere arrepentirse y aceptar a Cristo como Salvador? ¿Saben cuál es una de las razones principales? Un pecado que le gusta hacer. Algo malo, o es un deshonesto en su trabajo, o anda engañando a su esposa, o anda, como dice la psicoterapia, adicto a esto, adicto a aquello, sea droga, sea pornografía, sea marihuana, sea lo que sea, o es un grosero, o es un abusador. Generalmente hay algo que a esa persona no le conviene, por lo cual no le conviene arrepentirse y aceptar a Jesucristo. Él sabe, ve la verdad, se aleja, tiene miedo, piensa que Dios lo va a castigar, que Dios cuando descubra, como si Dios no supiera lo malo que ha hecho. Pero en su idea, el gentil piensa, no, si yo empiezo a ir a la iglesia, si yo permito que vengan a leer la Biblia o me hablan de Dios, va a salir la verdad de quién soy o lo que yo hago. Tiene miedo de Dios. La verdad es que Dios siempre ha estado ahí con los brazos abiertos esperando a que el ser humano se vuelva a Él. Esa es la verdad, la Biblia lo enseña. Pero la palabra de Dios declara que Él, dice, ahora nos ha reconciliado por medio de Cristo Jesús. No hay razón para seguir siendo enemigos de Dios en nuestra mente. Dios no está enojado contigo, quien quiera que seas. Dios no está enojado contigo, hayas hecho lo que hayas hecho. Dios no está enojado contigo, punto. La reconciliación no proviene de ti, proviene de Dios. Él quiso reconciliar a la raza humana. Dios te ha reconciliado consigo mismo desde hace 2000 años. Reconcíliate tú también con Él ahora. ¿Con qué propósito nos reconcilió Dios? Dice, para presentarnos como, versículo 22, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Ese es el objetivo de nuestra reconciliación. Ahora recuerden, cuando dice la Biblia que Dios reconcilió a la humanidad entera, recuerden que los dos eran enemigos, vamos a ponerlo así, enemigos. Dios cambió su actitud y ya está contento, ya está bien. Dios ahora necesita la humanidad. Y lo hemos explicado, la mejor explicación es del matrimonio. Los que están aquí casados saben muy bien lo que es estar enojado con el esposo o con la esposa, ¿cierto? Levanten la mano, no mentira. Pero sabemos cómo, lo que es eso, estar enojado. Pero a veces es uno de los dos que ya cambia su actitud, ya está sick and tired, ya está cansado, ya está harto de estar así enojado y durmiendo de espalda y dándose de codazos y no mirándose y volteándose los ojos. Uno de los dos se cansa y dice, ok, ya vamos a reconciliarnos, mira, perdóname, bla, bla, bla. ¿Y qué hace la otra persona? Dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, cuando hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz, Dios se reconcilió. Dios cambió. Dios, hermano, reconcilió a toda la humanidad. Pero ahora
individualmente, tú necesitas también reconciliar. No tiene ningún sentido que Dios, desde la perspectiva de Dios, tú ya estás reconciliado y que tú sigas viviendo con miedo a Dios, enojado y con una mala relación con tu Creador, que mandó a su Hijo para reconciliarte precisamente contigo. Pero vean lo precioso, ¿para qué? Para presentarnos delante de Él mismo, de Dios, en la máxima santidad, para presentarnos, dice, santos delante de Dios, sin mancha delante de Dios, irreprensibles delante de Dios. Entonces, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, ¿cómo estás delante de Dios el día de hoy si has confiado en Cristo Jesús? Santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. No es evangelio, no es buena noticia, no les emociona, no nos emociona. Delante de Dios, por nuestra fe en Cristo Jesús, tú y yo y nosotros somos santos. Así nos ve Dios, santos, porque nos ve por medio del sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Dios no va a rechazar su santidad. ¿Qué tan santos somos como el mismo Dios de santos? Por eso es que Dios dice, sean santos así como yo soy santo. En tu propia fuerza trata de ser santo así como Dios. Tú no puedes, nadie puede, a menos de que Dios diga, yo te hago santo igualmente como yo soy santo. Entonces, y eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer. Eso es lo que recibe todo ser humano que pone su confianza en Cristo Jesús. Tú y yo y nosotros delante de Dios somos sin mancha de pecado. Somos irreprensibles. Dios no tiene nada que reprendernos. Por Cristo Jesús. Escuchen, no nos rasquemos la cabeza y pero es que yo peco. Sí, Dios sabe que tú pecas, pero estás en Cristo Jesús. Has unido tu vida en Cristo Jesús. Entonces, tu vida ahora se unió a la misma vida de Cristo. Cristo jamás ha pecado. Estás identificado a Él. Ese es lo precioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vean otro versículo, 2 Corintios 5, 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Bueno, que Dios estaba en Cristo hace 2000 años, cuando Cristo murió. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez más, el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Corinto la misma verdad espiritual que le dijo a los de Colosas, que todo el asunto de la reconciliación proviene de Dios. La palabra de Dios no dice que Dios nos va a reconciliar. ¿Están conmigo? La palabra de Dios no enseña que Dios nos va a reconciliar. ¿Qué dice? ¿Qué dice desde la reconciliación de la raza humana? ¿Que nos va a reconciliar? ¿Qué dice? Nos ha reconciliado. No es algo de futuro, es algo del pasado. Sino que ya nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Esto es algo del pasado. ¿Cuándo sucedió? Hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz. ¿A quiénes reconcilió Dios consigo mismo? ¿A quiénes? Al mundo entero, a todos y cada uno de los seres humanos. Dios no solo reconcilió a los cristianos o a unos cuantos predestinados, Dios reconcilió a la humanidad entera. Dios no reconcilió nada más a las personas que se portan bien. No hay nadie, comparado a la santidad de Dios, nadie se porta bien. Dios reconcilió a todo el mundo. Esto significa a todos y cada uno de los seres humanos habidos y por haber. Entonces, desde la perspectiva de Dios, Dios ya reconcilió a la humanidad. Entonces, ¿entendemos lo que eso significa? Porque entender lo que estoy diciendo es una cosa, pero entender el significado es otra. Entonces, ¿crees que Dios entonces reconcilió consigo mismo a los borrachos? Sí, Dios reconcilió consigo mismo a los adúlteros o adúlteras. Dios reconcilió consigo mismo a los homosexuales y lesbianas, ¿sí? A las prostitutas, a los criminales, a los ladrones, a los mujeriegos, a los orgullosos, a los mentirosos, a los rateros. Dios ya reconcilió a todos ellos consigo mismo. Al mundo
¿Reconcilió Dios consigo mismo a los ateos? Sí. ¿Reconcilió Dios consigo mismo a los evolucionistas? ¿A los que no creen en Dios? Sí. ¿Reconcilió Dios consigo mismo a los satanistas? ¿A los que adoran al diablo? ¿A los que pertenecen a la religión satánica? ¿O a los de la Santísima Muerte? ¿Reconcilió Dios al mundo entero? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Dios, Él ya no está enojado ni ofendido. Él ya está con actitud de amistad ante el hombre. Ahora, para que no vayamos a malentender, ¿significa esto entonces que todos los seres humanos son salvos? No, no. Pues Dios, esto es reconciliación, esto es perdón, esto es redención. Ahora necesita cada ser humano arrepentirse. Eso no significa salvación. Todavía estás en mala relación con Dios, aun cuando Dios ya no tiene nada realmente de enojo contigo por medio de Cristo Jesús. Entonces, muy importante eso que acabo de decir, que Dios reconcilió a todas estas personas consigo mismo, no significa que son salvos. Fue Dios el que cambió su actitud. El homosexual, la lesbiana, el criminal, el satanista, el borracho, el mujeriego, el ladrón, el criminal, el adicto, todo necesita volverse a Dios y reconciliarse con Él. En realidad no tiene sentido que el ser humano aún continúe dándole la espalda a su Creador, porque Dios está buscando. ¿Saben que eso cuando uno se arrepiente, hermano, usted cree que nosotros éramos los perdidos? A veces decimos, es que yo encontré al Señor. No, el Señor te encontró a ti. El perdido eras tú, el perdido éramos nosotros. ¿Entiendes? Dios, por medio de todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida, sabe que Dios te está buscando, te está buscando, te está buscando. Y he conocido personas de que este hombre me decía, no, pues es que me mandaron a una consejería y resultó que el consejero era un cristiano y me empezó a hablar de Dios. Y dice, y mi esposa ahora es cristiana también, mi esposa, y me habla de Dios. Y mi cuñado que es cristiano y me habla de Dios. ¿Y sabe lo que le digo? Y ahora viene con este consejero Roberto Cabrón y soy pastor y te voy a hablar de Dios. Porque tienes que entender que Dios te anda persiguiendo para que te arrepientas. Él te quiere regalar a Cristo Jesús, su salvación anda detrás de ti y está usando a todos. Está usando al consejero que tuviste antes, está usando a tu esposa, está usando a tu cuñada, está usando, ahora me va a usar a mí. Dios te ama, Dios quiere que te reconcilies con Él. Pongan atención a este versículo de 2 de Corintios 5 y observa que cuando Dios estaba en Cristo consigo reconciliado